Hola, curiosas y curiosos de la historia. Todos sabemos que nuestro alfabeto desciende directamente del alfabeto latino y que este a su vez descendía del etrusco, que a su vez lo hacía del griego, y el griego del fenicio. Y ahí paramos, porque fueron ellos quienes crearon el alfabeto. O esto es lo que se enseña en la escuela. Pero hoy daremos una vuelta más a esta historia, porque hoy en día sabemos que el alfabeto fenicio descendía de la escritura jeroglífica, o al menos de un sucedáneo suyo, aunque la verdad es que esto no es una novedad, pues Sir Flinders Petrie ya se olió la tostada en 1905, y en 1916 Sir Alan Gardiner se hizo un montadito con ella, y aunque algunos ya conozcáis esta historia, es tan increíble que no puedo pasar de contarla. Además, me ha ayudado en el guión mi gran amigo Marc Mateos, un apasionado de la cultura egipcia. Y en la descripción os dejaré enlaces sobre el tema por si queréis profundizar. Pero antes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para poder entender bien el trasfondo de todo esto, primero me permitiréis que haga una pequeña introducción al contexto de la época de la que estamos hablando. Aunque los antiguos egipcios siempre consideraron que Kemet, que era como ellos llamaban a Egipto, estaba formado solo por las orillas y el delta del Nilo, había otras regiones que eran muy importantes para ellos por sus recursos mineros. Por ejemplo, de Nubia extraían el oro. Y de hecho, curioso, de ahí viene su nombre, pues Nub era oro en antiguo egipcio. Y también de la península del Sinaí extraían, entre otros minerales y piedras preciosas, la turquesa. Y es por eso que los antiguos egipcios llamaron a esa región Biau, que quiere decir región minera. Y es esta última región, el Sinaí, la que nos servirá de marco geográfico para nuestra historia de hoy. Aún y la importancia que tenía para ellos, los antiguos egipcios siempre consideraron al Sinaí como un territorio extranjero y realizaron ya desde el reinado de Den, a mediados de la primera dinastía, expediciones a esas regiones para obtener sus recursos. Pues bien, pasada la época dorada de las pirámides y debido a una época de hambruna muy extensa en todo el Mediterráneo oriental, alrededor del 2200 a.C., muchas poblaciones llegaron a Egipto buscando regiones más fértiles. Y uno de esos pueblos que emigraron de su tierra natal y acabaron precisamente en la península del Sinaí fueron los semitas de la región de Canaán. Y con el tiempo, esos semitas que habitaban las inhóspitas regiones montañosas del Sinaí acabaron formando una especie de gueto, manteniendo sus tradiciones más o menos estancas, aunque estuviesen vinculados a Egipto de algún modo. Y unos 300 años después, pasado ese periodo de hambre y caos, el gran faraón Sen-User-Et reinició la actividad minera en el Sinaí, y muchos habitantes de la zona, como los cananeos que os decía, se enrolaron en tareas de extracción, y una de esas minas estaba muy cerca de la actual localidad de Serabit el Jadín, lugar donde Sen-User-Et decidió levantar un templo en honor a la diosa Hathor, señora de la turquesa que se extraía de esas mismas minas. Y fue precisamente en ese templo a Hathor cuando, en 1905, Petrie encontró una pequeña esfinge de arenisca con unas inscripciones en jeroglífico. Y al analizarlas, le explotó la cabeza. Esa esfinge, que hoy se conserva en el British Museum, contiene inscripciones a ambos lados. En uno de ellos puede leerse Meri Hathor Nebet Mefekat, es decir, amado de Hathor, señora de la turquesa. Pero junto a esa había otras inscripciones, también en jeroglífico, que Petrie no pudo descifrar en absoluto, pues no tenían sentido alguno. Asimismo, encontró por la zona otros textos similares también ilegibles. El hecho es que Petrie sabía leer jeroglíficos. Habían pasado casi 100 años desde que Champollion descifró sus fundamentos, y cuya historia podéis ver en este vídeo. Y por eso le chocó tanto encontrar algunas inscripciones que, por más que se esforzaba,
no parecían seguir ninguna de las reglas del juego conocidas. Pero analizando esas inscripciones en conjunto, se percató que el número de símbolos usados en ellas era muy reducido, no llegaba a los 30. Eso era extraño, pues la escritura jeroglífica tenía en esa época alrededor, ojo, de 750 símbolos diferentes. Esa peculiaridad y el hecho de que no tuviesen sentido alguno al leerlos le hizo pensar si esa no sería algún tipo de escritura nueva, una escritura distinta a la jeroglífica. Pero como tenía muchos y muchos proyectos en mente, aparcó este tema, y se fue del Sinaí. Y así quedó la cuestión hasta que en 1916 otro egiptólogo inglés, llamado Alan Gardiner, decidió sacarle el polvo y ponerse manos a la obra. Y este señor no era precisamente un neófito, pues fue él precisamente quien categorizó los símbolos jeroglíficos en la llamada lista de Gardiner, una lista que aún hoy está en uso. Y como este señor sabía que en el Sinaí había muchos semitas durante el Reino Medio, la época de esas inscripciones ilegibles, pensó que quizá podría relacionar esos símbolos con el alfabeto fenicio. Y efectivamente, analizando una de las misteriosas inscripciones de la esfinge de Serabit el Hadim, que tenía únicamente 4 símbolos, se percató de que los dos últimos, una cuerda y una señal, eran virtualmente idénticos a los símbolos para los fonemas L y T del alfabeto fenicio. Pero eso sí, estaban girados, que por cierto, era una cosa bastante común en la evolución de las letras y los números. Además, vio que esas palabras, cuerda y señal, en lengua semítica, eran lamed y tau, lo que llevó a Gardiner a plantearse si no serían símbolos acrofónicos. La acrofonía es un método de codificación fonética por el cual un fonema es representado por un símbolo cuyo nombre empieza por ese mismo fonema. Y eso es algo que Gardiner sabía que había sucedido con algunos símbolos monoconsonánticos egipcios, como el del fonema R, cuyo símbolo es el de una boca vista de frente, ya que en egipcio antiguo boca se llamaba Re, y por acrofonía pasó a representar el fonema R. Otro ejemplo sería el de la N, cuyo símbolo representaba el agua, llamada Net. Como curiosidad, deciros que acabamos de escribir aquí la palabra Ren, que quiere decir nombre. Curioso, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Otro de los símbolos de la esfinge era un ojo, que en semítico se dice Ayin. Y ese nombre coincide con el de una consonante típica de las lenguas de la región, y que es un sonido gutural parecido a la A. Finalmente, el cuadrado podría ser una representación estilizada del símbolo jeroglífico para casa, que en semítico se decía Bet, por lo que podría representar el fonema B. Y juntándolo todo, Gardiner obtuvo esto. Y sí, bastante impronunciable. Como el resto de casi todas las escrituras de la región, tanto antiguas y modernas, era muy probable que esa tampoco anotase las vocales, por lo que añadiendo una A entre cada consonante, obtuvo Baalat. ¿Y qué quería decir Baalat? Pues bien, Baalat era el nombre semítico de la diosa Hathor. Ojo al dato, ¿eh? Y en el otro lado de la esfinge, Gardiner pudo leer, siguiendo el mismo proceso, Maheb Baalat, que quiere decir amado de Baalat, por lo que en esa inscripción, en su conjunto, traducía lingüística y culturalmente el texto jeroglífico que decía amado de Hathor. Y ahí es donde le explotó la cabeza a Gardiner. A partir de ese momento, Gardiner fue aplicando esa misma regla a otras inscripciones y descubrió un conjunto de 24 símbolos que formaban lo que llamó alfabeto proto-sinaítico. Y la gran mayoría de esos símbolos tenían un modelo directo con símbolos jeroglíficos reales, que podían encontrarse en la región de Serabit el Hadim. Otros, muy pocos en comparación, como el de la palma de la mano, eran símbolos de nueva creación. Resultaba evidente que la gente que creó esa escritura alfabética no entendía la jeroglífica egipcia. De lo contrario, hubiesen usado los signos jeroglíficos que ya existían para esos fonemas. En cambio, buscaron símbolos que representasen cada uno de sus fonemas por acrofonía. Y con todo ello sobre la mesa, Gardiner pudo trazar una evolución directa entre los símbolos del proto-sinaítico y los del alfabeto fenicio. Y aunque algunos de ellos sufrieron rotaciones, simplificaciones o fragmentaciones, la evolución es evidente. Piensa curioso que entre los siglos XII y X a.C., en el llamado alfabeto proto-cananeo, que era previo al fenicio, los símbolos del proto-sinaítico sufrieron una fuerte estilización que los alejó de sus orígenes jeroglíficos. A partir de entonces, los símbolos de esa escritura alfabética
ya no representarían personajes u objetos de forma pictórica, sino que serían trazos abstractos. Tenemos como ejemplo paradigmático el símbolo protosinaítico para su consonante Alep, cuyo origen estaba basado en una cabeza de buey, animal que ellos llamaban Alp, y de allí, tras varias rotaciones y simplificaciones de los trazos, se obtuvo lo que nosotros llamamos A. Mola, ¿eh? Como veis, el tema hoy en día dista mucho de ser una novedad rompedora, pues se conoce desde hace más de un siglo, pero por el motivo que sea, en las escuelas se acaba la historia del alfabeto latino en el fenicio. Pero según el propio Alan Gardiner, los jeroglíficos egipcios siguen vivos en nuestras escrituras, aunque de un modo totalmente distinto. Así que ya sabéis, a partir de ahora, cuando escribáis una letra A, sabréis que estáis dibujando una cabeza de buey boca abajo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Ha molado, ¿eh? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita. Si te ha gustado este vídeo, mira este porque te va a encantar. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.